Economía. Es una de las personas que... Continuamos en Noticias Globo Visión Economía. Estamos conversando con Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria. En esta parte del programa quisiera ir hacia una visión más positiva, y es que ustedes desde Conindustria una vez más elaboraron una propuesta para reindustrializar el país, para volver sobre lo que existe y queda en Venezuela y reflotarlo en todos los sectores que puede tener la economía. Y quisiera hacerle la consulta, si usted nos puede delinear sobre las líneas generales de este plan y de esta propuesta que ustedes han hecho. Antes de hablarte del plan, te voy a hablar de las metas a las cuales se puede llegar con el plan. Las metas de este plan suponen de pasar de unas 3.800 empresas que hay a unas 30.000, que es el equivalente a la densidad industrial que hay en Colombia. Pasar de los 200 y tantos mil trabajadores directos que hay en este momento y unos cuantos indirectos, pasar a 1.400.000 trabajadores dedicados a la industria. En vez de que los trabajadores ganen un sueldo mínimo de 7 u 8 dólares al mes, pasar a tener unos trabajadores que estén, que estén sobre la base de lo que es la media latinoamericana, que es tener unos 9.000 dólares de ingresos anuales, y para los especialistas unos 14.000 dólares de ingresos anuales. Pasar de tener el 13% del Producto Interno Bruto dedicado a la industria al 22%, que es la media latinoamericana, y pasar de tener, digamos, unos 1.500 millones de dólares en exportaciones distintas del petróleo y pasar a unos 10.000 millones en exportaciones de productos manufacturados. Esa es la meta. Luce una meta que tú dirías en este momento, bueno, eso es imposible en Venezuela, pero la verdad es que es perfectamente posible. Lo que hace falta es políticas públicas acertadas. Por supuesto que esas políticas públicas tienen que venir dentro del marco de una institucionalización, de crear institucionalidad en Venezuela. La institucionalidad pasa por tener democracia y tener poderes públicos que tienen la debida separación y la debida legalidad. Y a partir de ahí poder comenzar a reconstruir la economía desde el punto de vista macroeconómico, con política económica, fiscal y monetaria que te eliminen la hiperinflación, desde el punto de vista de comercio internacional, a través de utilizar convenios o crear convenios bilaterales o binacionales que potencien las posibilidades de productos nacionales, a través de capacitación para los trabajadores reformando la ley del trabajo, y en vez de tenerla como la ha tenido el gobierno revolucionario, que ha sido un mecanismo de enfrentamiento entre trabajadores y patronos, que sea un mecanismo de capacitación para que podamos tener trabajadores que tienen las destrezas suficientes como para producir a través de la recuperación de la infraestructura en todos los sentidos, no solamente digamos, la infraestructura de servicios, que es lo que es electricidad, es carreteras, es puertos, es telefonía, sino todo lo que es la creación de viviendas con los mecanismos de títulos de propiedad y con los mecanismos de financiamiento, como para que la población en general pueda vivir no en barrios, sino en apartamentos, en urbanizaciones, a través de los mecanismos de financiamiento. El sector financiero, la banca privada venezolana y la banca pública se han convertido en unos enanos incapaces de poder financiar al sector industrial. Entonces habría que acudir a una cantidad de mecanismos distintos, banca de segundo piso o préstamos de entes multilaterales que están a la expectativa de poderlo hacer. En fin, este proyecto de Conindustria, que fue elaborado en 14 capítulos con algunas de las personas más expertas en Venezuela en cada uno de los temas y suficientemente consensuado con muchísimos sectores, podría causar un cambio importantísimo en Venezuela a los fines de poderla recuperar. Yo te diría que estaríamos además viendo los efectos relativamente rápido, tal vez en menos de un año podríamos estar viendo ya unos efectos importantes en términos de recuperación de la calidad de vida, digo en términos de la economía, ¿verdad? Y podríamos ver efectos a lo largo de muchos años. Ahora, eso requiere, como te digo, un cambio político para poder recuperar la institucionalidad, y yo creo que todo eso es lo que los venezolanos nos pedimos a gritos permanentemente. En medio de este plan y de estas metas que ustedes han establecido en lo que tiene que ver con esta propuesta que ustedes le hacen al país, habla de la necesidad de un cambio
político, existe también la necesidad de un cambio en la conciencia del venezolano y sobre todo en la conciencia del trabajador del que hoy se dispone en Venezuela. Bueno, sin lugar a dudas, Mariana. Venezuela, el venezolano siempre ha estado acostumbrado a que tiene una especie de papá Estado que ha estado ahí permanentemente siendo utilizado a través de los distintos gobiernos populistas. El gobierno chavista no es el primer gobierno populista que tiene Venezuela. Venezuela ha tenido una serie de gobiernos populistas. Este por mucho ha sido el más perverso, pero Venezuela ha tenido una cantidad de gobiernos populistas que han creado o han insertado dentro de la percepción del venezolano de que él puede siempre estar pidiendo. Yo creo que este proceso de empobrecimiento ha hecho reflexionar a buena parte del país hacia que tiene que vivir del trabajo. Y lo que hace falta es tener trabajo suficiente, tener trabajo que pueda sustentar al jefe de familia o a la familia y generar educación para que ese trabajador pueda aspirar a ir ascendiendo profesionalmente y por ende socialmente. Y sin duda, ese es un cambio que yo creo que tenemos que asumir, yo creo que una parte importante de los venezolanos han asumido, y sin el cual no es posible reconstruir el país. Pero yo creo que una cantidad importante de venezolanos lo han asumido porque tú te das cuenta que los trabajadores de las fábricas o las madres de los barrios, cuando tú vas teniendo interactuaciones, dicen, bueno, para mí lo más importante es la educación, porque es a través de la educación que mi hijo va a poder comenzar a trabajar en una empresa. Y las empresas son productivas y se consiguen trabajos productivos. Entonces esa matriz de opinión yo creo que está inserta. La percepción de tener una Venezuela que lo que está es repartiendo dádivas permanentemente queda en la cabeza de muy pocos que siempre los va a haber, pero que no conforman la mayoría del país. Finalmente, viene en los próximos días una comisión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo y a propósito de esto, esta comisión viene a evaluar o a revisar cómo se está dando la relación laboral y sobre todo estas decisiones que hasta el momento han sido unilaterales por parte del Ejecutivo Nacional en cuanto a lo que tiene que ver con el ingreso de los trabajadores. Ingreso que por demás ya es prácticamente irreal para lo que es la economía y la hiperinflación de la que comenzábamos hablando en este espacio. ¿Usted considera que esta comisión de alto nivel puede tener algún efecto sobre esta forma perversa que tiene el Ejecutivo Nacional de tomar decisiones en materia laboral? Bueno, yo creo que el hecho de que quede develado el irrespeto que el Ejecutivo Nacional tiene por los convenios que se han celebrado dentro y fuera de Venezuela, el que eso sea develado pues es una manifestación más del por qué necesitamos comenzar a crear institucionalidad nuevamente. No solamente es con la Comisión o con la OIT, que esto se va mostrando, sino con muchísimas instituciones, la OEA, por ejemplo, con la Comunidad Europea, dentro del mismo Mercosur, que todo esto ha ido quedando progresivamente más transparente, la falta de respeto con la cual el Ejecutivo Nacional se maneja dentro de Venezuela. Así que yo creo que el que venga la OIT a Venezuela es muy importante, pero es, digamos, uno de los ingredientes más que se requiere como para poder sostener la ayuda que por parte de la comunidad internacional los venezolanos necesitamos para poder cambiar la página y comenzar la reconstrucción del país. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globo Visión Economía. Nos acompañaba Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustrias, la tarde de hoy. Estas son las propuestas, las metas para este 2018 y el balance que se hace de lo que fue 2017. Así llegamos al final. Recuerde, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb en Instagram, marianamartinez.r. Tengan todos una feliz tarde.